Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy vamos a analizar toda la previa del Rayo Vallecano-Barça que se enfrentarán mañana a las 9:30 de la noche. Y atención porque tenemos noticia de última hora, todo parece indicar que Dani Olmo podrá ser inscrito para el partido de mañana. Por lo tanto, ya se cierra la espera del jugador que ha estado las dos primeras jornadas sin poder jugar los dos primeros partidos de Liga y parece que mañana por fin podremos verlo debutar otra vez en el Barça, porque recordemos que ya había jugado en las categorías inferiores. Parece ser que las últimas salidas y la baja de Christensen por 2 meses permiten inscribir al jugador de Tarrasa, ¿vale? Por lo tanto, dentro de lo malo de estas lesiones, parece que por este lado sí que son buenas noticias para el Barça. Antes de pasar a la previa del partido, quería comentar algunas noticias que se han comentado en los medios de comunicación relacionadas con el Barça y el mundo de los fichajes del verano. ¿Vale? Primero de todo, parece ser que el Lenglet ha renovado hasta 2027 con el Barça, pero lo han hecho para que pueda ir cedido al Atlético de Madrid. De esta forma, le reparten la ficha entre los años posteriores y de esta forma el Atlético de Madrid puede asumir el pago de la ficha, ¿vale? Por otro lado, Vitor Roque ya está en Sevilla a las órdenes de Pellegrini, va cedido por 1 año con una opción de compra de 25 millones que el Betis podrá ejecutar o no. Veremos si al finalizar la temporada el Betis quiere hacerse con los servicios del jugador o lo devuelve al Barcelona. Otra salida más del Barça ha sido la de Mika Faye, que según informan algunos medios ha salido por unos 10 millones de euros hacia el club francés el Rennes, que es un club que juega en la liga francesa. El Barça se asegura una opción de recompra por 25 millones y un 30% de una posible venta. Es decir, si el Rennes en un futuro vendiera el jugador a otro equipo, el Barça se aseguraría el 30% de este traspaso, lo cual es muy positivo porque, por ejemplo, en el caso de Todibo, creo que el Barça se llevó unos 8 millones también por un acuerdo similar. Se aseguraron, no sé si era un 25 o un 20% de la venta a un tercero, ¿vale? Entonces, yo considero que Mika Faye es un jugador que el Barça lo ha traspasado por debajo del precio de mercado, es decir, creo que hubieran podido sacar algo más de dinero, pero por otro lado, esta opción, este porcentaje de una futura venta, bueno, puede ayudar a que el traspaso no sea tan malo como podría ser en un principio, ¿vale? Por otro lado, otra información relacionada con otro central del Barça es la que nos proporciona el Diari Ara, que es un periódico catalán. Informa que Eric García estaría cerca de llegar a un acuerdo con el Girona, ¿vale? Sería un acuerdo que beneficiaría a las tres partes, es decir, beneficiaría al Barça, al Girona y al propio jugador. Según informa este periódico, el Girona estaría dispuesto a pagar unos 15 millones de euros al Barça por el traspaso de Eric García. Y como digo, beneficiaría al Barça porque obtendría un dinero que en este momento le sería muy beneficioso al equipo azulgrana. Al Girona también le beneficiaría porque recordemos que Eric García fue parte fundamental del éxito del Girona durante la temporada pasada, que logró clasificarse para la Champions. Y beneficiaría al propio jugador, que tendría muchos más minutos en el Girona y sería parte importante en el equipo, cosa que en el Barça parece que tiene 3, 4 o incluso 5 centrales por delante, ¿vale? Entonces serían más minutos y más posibilidad de poder jugar para el nuevo equipo de Eric si finalmente se acaba configurando este traspaso. Por otro lado, recordar también que el Girona ya se hizo con los servicios del jugador colombiano Yasser Asprilla, procedente del Watford, previo pago de 25 millones de euros. Bueno, por lo que dicen es un jugador muy técnico, es un jugador colombiano, una joven promesa del fútbol colombiano y que ahora veremos aquí en la Liga Española.
Por cierto, hablando de jugadores colombianos, precisamente hoy que comentamos la previa contra el Rayo, el Rayo Vallecano acaba de oficializar el fichaje de James Rodríguez, del jugador colombiano James Rodríguez, exjugador de Mónaco, Real Madrid y Bayern de Múnich, entre otros equipos. Creo que el Rayo Vallecano hace un fichajazo brutal. Es un jugador muy bueno, con mucha técnica. Tiene una capacidad para centrar balones, para filtrar balones al espacio y para marcar goles muy, muy grande. A mí siempre me ha gustado mucho. Y creo que de esta forma el Rayo Vallecano se asegura un gran fichaje para toda la temporada. Me parece recordar, de hecho, hablando de jugadores colombianos, que el último partido de Koeman en el banquillo del Barça fue contra el Rayo Vallecano precisamente, y creo que perdió con gol de Falcao a favor del Rayo Vallecano. Falcao, recordemos, también jugador colombiano que jugó en el Rayo hace unos años, y bueno, esperemos que este año el Barça pueda obtener mejor resultado que esa vez. Y bueno, pues nada, el Girona hablando del Girona otra vez, perdió 3-0 contra el Atlético de Madrid, su partido de Liga. Quería destacar este resultado porque, bueno, fue un poco sorprendente, dado que el Girona el año pasado estuvo liderando la competición de Liga Española durante muchas jornadas y ha empezado un poco mal la temporada. Bueno, fue un 3-0 con dos fallos del portero Gazzaniga muy, muy graves que condenaron al equipo, pero debemos tener en cuenta que el Girona ha cambiado toda la columna vertebral del equipo. Se le han marchado Dovic, se le ha marchado Aleix García, han marchado jugadores muy importantes. Por lo tanto, creo que con un poco de tiempo el entrenador Michel sabrá reconducir la situación. Ya comenté que no creo que el Girona termine en Champions, pero sí creo que va a luchar por posiciones europeas. Además, creo que han fichado muy bien con este nuevo jugador colombiano y también algún otro fichaje que han hecho. Creo que han hecho buenos fichajes, pero falta conjuntarlos y que puedan empezar a entenderse y a jugar como equipo. Lógicamente, con la cantidad de jugadores que han salido, pues cuesta un poco, pero bueno, creo que se debe dar confianza al entrenador, que hace 2 años también le salieron todos los jugadores. Recuerdo que Tati Castellanos, que fue el máximo goleador del Girona, hace 2 temporadas salió y el año pasado se clasificaron para la Champions. Por lo tanto, darle confianza al entrenador, que es muy bueno, lo ha demostrado. Lo que hizo el año pasado el Girona tiene un mérito tremendo y bueno, creo que va a salir adelante el equipo. De hecho, yo creo que, dada la buena relación que hay entre Manchester City y Girona, no sería de extrañar que en el momento que Pep Guardiola decidiera terminar su etapa en el Manchester City, el City pensara en Mitchell como sustituto de Pep Guardiola en el equipo de Manchester. Bueno, y ahora sí, ya una vez dicho todo esto, vamos a empezar con la previa del Rayo Vallecano-Barça, que recuerdo juegan mañana a las 9:30 de la noche. Vamos a empezar con una posible alineación que podría tener el Barça para el partido de mañana. Bueno, pienso que solo habrá un cambio respecto al partido del Athletic Club, porque el Barça creo que jugó muy bien y creo que Flick va a mantener a los jugadores. Bueno, vamos posición por posición. Ter Stegen en la portería, inamovible, creo que es el mejor portero para el Barça, ya lo digo ahora. No sé, el día que se retire lo echaremos mucho de menos, porque es súper polivalente, es bueno bajo palos y tiene una salida de balón excelente. Por lo tanto, bueno, indispensable para el Barça. En defensa, centrales, Cubarsí, Íñigo Martínez. Destacar el buen partido que hizo Cubarsí el otro día contra el Athletic Club, a pesar del penalti. Creo que fue vital en la salida de balón del Barça. El Athletic Club tenía una línea defensiva línea defensiva no, era la delantera que tapaba la salida de Cubarsí entre Cubarsí y Bernal. Ponían una línea que evitaba que estos dos jugadores pudieran conectar. Pero aún así lo hicieron muy bien y consiguieron filtrar pases hacia los interiores y hacia los delanteros. Por lo tanto, creo que Flick repetirá con los dos jugadores, tanto Cubarsí como Bernal. Por los laterales, Balde y Koundé también repiten del último partido. En la zona de media puntas o interiores, Pedri, y creo que esta vez, con lo que ha costado inscribirlo, va a entrar Dani Olmo. Vamos, que no tengo duda de que va a entrar en el equipo titular.
Creo que esta vez, teniendo a Pedri y a Olmo, Rafinha va a jugar como extremo. En los últimos 2 partidos lo hemos tenido de media punta, pero creo que el partido de mañana lo veremos de extremo izquierdo, Lewandowski por el centro y Lamine por la derecha. El único cambio sería el de Ferran Torres por la entrada de Dani Olmo, que Ferran Torres creo que fue el jugador más flojo del partido del Barça contra el Athletic Club de Bilbao. ¿Vale? Destacar otra vez el partidazo que hizo el Barça el otro día contra el Athletic Club. Quizás el resultado es un poco engañoso porque quedaron 2-1, pero perfectamente hubieran podido ser 4 o 5 goles favorables al FC Barcelona. De hecho, con que Lewandowski hubiera estado un poco más acertado, podría haber marcado perfectamente un hat-trick o incluso 4 goles. Un póker de goles perfectamente. Y bueno, destacar también que el Madrid ganó al Valladolid en el campo en el Bernabéu, en su campo, por 3-0. En este caso también considero que es un resultado engañoso porque al Madrid le costó mucho. De hecho, fueron en tablas al descanso, 0-0. Y al reanudar la segunda parte, Valverde consiguió marcar de libre directo. Fue un disparo muy seco, muy bueno, pero el jugador del Valladolid desvía el disparo y provoca que entre en la portería del Valladolid. Decir que, bueno, Valverde tiene un disparo de fuera al área brutal, buenísimo, pero bueno, fue con colaboración del defensa también, es importante decirlo. Luego, Mbappé estuvo muy errático, tuvo un par de ocasiones solo delante del portero, que las falló las 2. Y en la segunda mitad, ya muy entrada la segunda mitad, a partir del minuto 80, entraron Brahim y Endrick, que fueron los verdaderos protagonistas del partido por delante de Mbappé o el propio Vinicius, porque fueron los que marcaron hacia el final del partido. Muy buen gol por encima del portero, picándolo por encima de Brahim. Y el tercer gol fue obra de Endrick, que bueno, fue un gol muy muy bueno, se lo fabrica él solo. Recorta a un jugador y desde el extremo, desde la frontal lateral del área hace un disparo al primer palo muy seco, muy bueno. Lo celebró con mucha ilusión y se notaba que el jugador estaba ilusionado. Creo que también ha hecho un buen fichaje el Madrid con Endrick, ¿vale? Creo que tiene muy buen fondo de armario el Madrid y por parte del Barça será complicado poderle competir. De momento el Barça ha empezado muy bien. El otro día contra el Athletic Club ofreció un juego muy limpio. Siempre lo que valoro mucho es que los jugadores del Barça tenían muchas posibilidades de pase cada vez que uno recibía el balón, cosa que no se ha visto temporadas anteriores. Y otra cosa a tener muy en cuenta es que el Barça terminó el partido muy fresco, muy bien. A los jugadores del Athletic Club ya se los veía cansados y los del Barça hubieran podido mantenerse en el campo durante más minutos. Lo mismo pasó en el campo del Valencia, que el Barça aguantó muy bien. Y esto es de valorar teniendo en cuenta que estamos aún en el mes de agosto, los jugadores vienen de vacaciones y por lo tanto, suele notarse esta fatiga inicial de temporada. Creo que uno de los aspectos que va a determinar el futuro del Barça esta temporada es la preparación física. En otros años quizás no se ha cuidado tanto y esto también ha provocado lesiones musculares y que a partir del minuto 70 los jugadores no rendieran tan bien como el equipo rival. Este año veo que Flick lo está cuidando muy bien y creo que esto será vital para el futuro del Barça durante la temporada. De hecho, hice un vídeo, que lo dejo aquí en la pestaña superior, por si lo queréis recuperar, donde analizaba cuáles eran las claves del Barça para esta temporada, y una de estas es precisamente la preparación física, y de momento veo que se está cumpliendo muy bien, ¿vale? Creo que también hay muy buena sintonía entre los entrenadores, entre el entrenador y los jugadores, y esto también es algo muy positivo. Y cuando se recuperen todos los jugadores que actualmente tiene el Barça lesionados, creo que va a haber una competencia muy sana y muy positiva en el equipo. Bueno, pues esto es todo. Veremos cómo va la jornada. Mucha concentración por este partido. El Barça, recordar que el año pasado perdió muchos puntos contra equipos como Rayo Vallecano, por lo tanto, favorito el Barça, pero concentración desde el minuto 1, ¿vale? Muy importante esto, y presión muy alta, como lo ha venido haciendo en los últimos partidos. Si jugamos así, creo que seguiremos con la línea de la victoria. Bueno, si os ha gustado el vídeo, os animo a suscribiros y a dejar vuestro comentario en la caja de comentarios. Nos vemos, chao.